Bueno, voy a presentar a las siguientes ponentes, que son Ana Pinto y Nayat Basit. Ana Pinto y Nayat. Son jornaleras de Huelva en Lucha y llevan 14 años trabajando juntas en una empresa agrícola de la provincia de Huelva. Comenzaron a organizarse en esta empresa a partir del año 2018, cuando salieron a la luz casos de violaciones de compañeras marroquíes. Desde entonces han ido creciendo y han ido contribuyendo y aprendiendo a conocer sus derechos hasta en este enero del 2020, que decidieron organizarse como Jornaleras de Huelva en Lucha, el nombre que han puesto a su organización. Comenzará Ana con la intervención y después pasará a hablar Nayat. Muchas gracias. Me ha tocado hablar después de Carolina, ¿no? a ver qué contamos nosotros ahora, ¿no? La verdad es que, fíjate cómo resulta curioso que viniendo de un sector como el del campo, cómo nos sentimos tan identificadas con lo que contáis y cómo nos atraviesan muchas veces las mismas circunstancias, ¿no? Y mira, da la casualidad también que nosotros también venimos de un sector en el que hay muy buena gente y muchos empresarios muy buena gente. Porque hay que ver que se están quejando las marroquíes de que están abusando sexualmente de ellas o de que no se cumple sus derechos, ¿no? Ni se cumple el convenio, pero de que te estás quejando si te estamos trayendo de la pobreza en la que estás viviendo en Marruecos, ¿no? Y te estamos dando trabajo, que te estamos explotando, da igual, pero te estamos quitando de allí, ¿no? Y este es el discurso que tienes, ¿no? Ya ves, te vas a quejar tú, persona que viene del África subsahariana, de que yo te esté explotando en mi campo y de que no te esté pagando porque te voy a cobrar por un contrato 5.000 euros para que regularices tu situación. No te quejes, hombre, si te he dejado para vivir la caravana esa que tengo ahí abandonada y te he quitado del asentamiento chabolista, ¿no? Esto mismo lo dicen en un juicio, ¿no? Delante de un juez cuando se han denunciado este tipo de cosas, ¿no? Pues nada, como bien decía la compañera, nosotras venimos de Jornaleras de Huelva en Lucha y bueno, pues yo vengo de un pueblo de Huelva que se llama Escacena del Campo, es un pueblo muy pequeñito de apenas 1.800 habitantes y allí pues lo que hay, las opciones que hay de trabajo es el campo o como mucho la hostelería o irnos de allí, ¿no? A una ciudad o a otro lugar y abandonar nuestras familias, abandonar nuestras raíces y todo, ¿no? Y yo la verdad que desde muy pequeña, pues lo típico, no quieres estudiar, empiezas a dar la lata, venga, pues te vas a trabajar al campo. Y empecé a trabajar en el campo y la verdad es que no se trabaja mal del todo, siempre se ha cobrado muy poco, que apenas llegábamos a los 30 euros, pero más o menos se trabajaba bien, ¿no? Hemos visto como a lo primero, pues empezaban a llegar gente de Ecuador y de Chile, luego también las compañeras de Europa del Este, fue con las primeras que trabajamos, ¿no? Junto con los compañeros de Chile, de Ecuador, luego empezaron a llegar chavales también subsaharianos, hasta que llegaron las marroquíes, ¿no? Que son pues como la que más bombo se le ha dado de todo este asunto, ¿no? Porque fueron las que denunciaron esta situación y siempre parece que se centra todo ahí, pero pues en el campo trabajamos el 52% de las personas somos personas autóctonas y luego el resto del porcentaje pues lo ocupan compañeras y compañeros subsaharianos, compañeras de Europa del Este que todavía siguen viniendo y compañeras de Marruecos, ¿no? ¿Qué ha ocurrido? Pues que hemos visto con el paso de los años cómo cuando antes teníamos muchos meses de trabajo y demás, pues cada vez íbamos teniendo menos meses de trabajo y cada vez nos decían más en el campo, pues esto es lo que hay y esta situación y estas normas son las que tienes que firmar porque también nos obligan a firmar cada vez más con el paso de los años unas normas abusivas antes de empezar a trabajar. Y si no lo quieres, pues te vas a la calle porque tengo aquí a 3.000 personas más que van a venir y la van a hacer por la mitad del dinero que lo haces tú, ¿no? Claro, y te quedas pensando, ¿quiénes son estas personas con las que llevan ya amenazándome varios años, ¿no? Y que están provocando
que cada vez la gente de los pueblos tengamos menos trabajo en el campo, ¿no? Esto es lo que se te queda a ti en la cabeza cuando tú estás trabajando en el campo. Y ves que hay cuadrillas de compañeras marroquíes, de compañeras de Europa del Este, pero que siempre te tienen separadas de ellas para que no... ellas están en un sitio, nosotros estamos en otro, recolectando, pero como que no nos dejan nunca que nos relacionemos, ¿no? ¿Qué ocurre? Pues que cada vez más normas abusivas. Yo la verdad es que he sido siempre bastante inconformista y he aguantado poco los abusos y la explotación, y empecé a protestar porque no me conformaba con lo que me estaban imponiendo. Y para castigarme me mandaron a una cuadrilla con 50 mujeres marroquíes, que ninguna hablaba mi idioma, ¿no? ¿Qué es lo que ha ocurrido aquí? Pues que, fijaros qué curioso, que esta lucha que llevamos nace de este encuentro. La verdad es que creamos una sinergia que ni siquiera nos hacía falta hablar el mismo idioma para entendernos, y ahí me di cuenta que ellas estaban en una situación incluso mucho más complicada que la nuestra, ¿no? Si nosotras sufríamos el abuso de este tipo de normas y demás, ellas, pues, ni siquiera cuando tenían un golpe la llevaban al médico, y venían al día siguiente las compañeras, pues a través de alguien que traducía, explicando que no la habían llevado al médico, que en este caso era la compañera Nayet. Y claro, y Nayet y yo pues decíamos, aquí ¿qué está ocurriendo, tía? Estas mujeres, ¿por qué la están tratando así? Esto no es justo. Empezamos a protestar, llamábamos a la encargada del personal, a la encargada de las marroquíes, al encargado de la finca. Bueno, empezamos a dar tal ruido que a mí me quitaron de en medio de la cuadrilla, y justo cuando me quitaron, pues yo dije que no iba a trabajar más ahí en esa finca porque ya no aguantaba, ¿no? Después de 14 años. Justo antes de que ocurriera esto, yo ya me quise ir en otro momento porque me obligaban a ponerme un chaleco de manga larga, con la calor que hace trabajando debajo de un invernadero. Y yo dije que yo me ponía mi chaleco de tiranta, como he ido de toda la vida a trabajar campo, y más si no me dan un uniforme ni nada, ¿no? Que si me obligan a ponerme un vestuario, pues que nos den un uniforme y una ropa adecuada para trabajar en el campo, ¿no? Dijeron que no, le dije, bueno, pues yo me voy de aquí, yo ya no trabajo más aquí, y salió la cuadrilla de las 50 mujeres para afuera, y empezaron a preguntar qué ocurría, y dijeron, mira, si Ana no trabajo, nosotras no trabajo. Y eso pues fue algo que nunca jamás he visto con ninguna cuadrilla, porque las compañeras y los compañeros autóctonos estoy totalmente segura que en ningún momento lo hubieran hecho, porque había otras ocasiones en las que hemos podido decir que ya vamos a ponernos todos aquí y protestar, y no han querido. Sin embargo, estas compañeras lo hicieron por mí, y fue eso lo que me hizo quedarme hasta que ya ellos me quitaron de en medio y dije que me iba, ¿no? Entonces, toda esta lucha nace, pues, como de ese compromiso que siento que tengo con estas mujeres, ¿no? Como decía, pues con Nayet empezamos a organizarnos y a decir, pues aquí qué es lo que está ocurriendo, esto tenemos que hacer algo, ya que nos hemos echado para adelante, a ver si podemos intentar conseguir pues hablar con alguien, y dio la casualidad que conocí a una chavala periodista que estaba muy interesada en el tema, y Nayet y yo fuimos a hacer una entrevista con ella, y fue el mismo día que saltó a la luz lo de los abusos de las compañeras de Doñana 98. Nos la encontramos también allí en Almonte, cerca de Los Pinares, fuimos a recogerla, estuvimos con ella, la cogimos en nuestro pueblo para que durmieran allí en casa de un par de vecinas, y claro, ya esto como que nos cambia la vida por completo, ¿no? Y decimos que aquí hay que tirar para adelante como sea, intentar organizarnos y demás, ¿no? Y de ahí, pues, resaltar la importancia, ¿no? Pues eso, ¿no? De conocerte, de compartir, de saber qué es lo que está viviendo la otra persona, y de aunar fuerza y de aunar lucha, ¿no? ¿Cómo nos hemos organizado? Yo la verdad que ahora mismo todavía no sé ni explicarlo, ¿no? Porque es que ni nos lo creemos, ¿no? Pero bueno, en 2020
Todo esto fue en 2018, nosotras seguíamos trabajando en el campo hasta que empezamos a denunciar lo que ocurría y se nos fueron cerrando las puertas de los sitios donde estábamos trabajando desde que era, bueno, yo desde que era una niña. Y en 2020 dijimos, hay un acto en Sevilla que lo organizaban desde Sevilla Acoge y estaban invitados la patronal fresera, estaban invitados los grandes sindicatos, estaba invitado el defensor del pueblo, estaba invitado el catedrático de no sé qué historia de migraciones, pero la cuestión es que iban a hablar de temporeras y de mujeres jornaleras y a nosotras no nos habían invitado. Y dijimos, bueno, pues si no nos han invitado, pues tendremos que autoinvitarnos nosotras y allí a contar nuestra realidad, porque no vamos a permitir que hablen por nosotras, y más con la que está cayendo y con todo lo que se está destapando, por fin. Después de años pensando, hay que ver que nuestra lucha nunca sale a la luz. Se están organizando todas las compañeras y se organizan las Kelly, se organizan las empleadas domésticas, se organizan las compas de ayuda a domicilio y nosotras las jornaleras, es que la gente ni nos conoce, es que se creen que somos agricultoras y no tiene nada que ver una agricultora con una jornalera. Pues total, nos fuimos para allá y claro, eso fue como el punto de inflexión que nos hizo ya decir, mira, vamos a tener que buscarnos, aunque sea un nombre, no sé qué nombre iba a ser, pero toda la gente aquel día, cuando llegamos allí, nos preguntaba de qué organización era, que de dónde veníamos, que a qué organización pertenecíamos, que si no podían buscar información nuestra en redes y demás, porque claro, nos presentamos allí, imprimimos las normas abusivas que nos obligan a firmar en las empresas cuando entramos el primer día y las repartimos a todo el mundo y se quedó la gente flipando. Y esto no lo iban a contar desde ninguna mesa de las que iban a hablar, ¿no? Y nada, pues dijimos, ¿qué hacemos? Bueno, pues jornalera en lucha, venga, pues jornalera de Huelva en lucha. Total, nos pusimos nombre, nos creamos una página en Facebook y esa página empezamos a contar todo lo que ocurría. No solo contar lo que nos ocurría a nosotras o lo que nos contaban las compañeras que ocurría, sino que cuando nos sacaban las noticias intentando maquillar toda la realidad del campo, desde los medios de información de Huelva, desde las instituciones, desde los gobiernos y demás, diferentes partidos políticos y demás que apoyan todo esto y apoyan a la patronal y le lavan la cara, pues como que le dábamos la vuelta y contábamos realmente lo que está ocurriendo, ¿no? Pues al final parece ser que aunque creíamos que no, porque no nos seguía mucha gente, hubo gente que lo leyó, como incluso desde la Diputación de Huelva empezaron a llamarnos a reuniones, nos reunimos con los grandes sindicatos y bueno, pues Pastora Filigrana, desde la Cooperativa de Abogadas Andaluzas, nos ofreció a Nayé y a mí trabajar con ella en un proyecto que iba a durar un año y pico, haciendo las veces de mediación sindical y de traducción. Entonces, todo el trabajo que hemos estado haciendo hasta ahora lo hemos podido hacer porque hemos tenido una liberación y un contrato que nos lo ha permitido. Si no, pues yo probablemente me hubiese tenido que ir ya de Huelva, porque yo allí en el campo no voy a trabajar más y en Huelva no hay otra cosa. Y la compañera Nayé, pues lo mismo, ¿no? Trabajando en ayuda a domicilio, en el empleo doméstico, que al final es a lo que vamos, ¿no? Que somos los sectores feminizados, precarizados, que cuando no estamos de jornalera estamos en el empleo doméstico, cuando no estamos como Kelly, que nos exploten en los hoteles limpiando, en la ayuda a domicilio y demás, ¿no? Y bueno, este proyecto se terminaba y dijimos, mira, pues vamos a hacer algo para intentar sacar fondos para poder continuar con esta lucha, ¿no? Porque es una pena que ahora que se ha puesto todo esto en el foco y demás, y el trabajo que estamos haciendo está sirviendo de mucho, que esto se acabe. Hicimos un goteo en febrero, creo que empezó, y la verdad es que ha sido todo un éxito que no nos esperábamos. Hemos recaudado 30.000 euros, que nos ha permitido que ya en septiembre, desde la asociación que ya por fin se ha constituido después de un año que nos han estado dando larga, pues Nayé y yo podamos trabajar liberadas y vamos a poder hacerlo durante un año, ¿no? Que es lo que nos permite esto. Luego pues tendremos que seguir buscándonos la vida porque
para sectores como los nuestros el sindicalismo no es lo mismo que ha sido durante todos estos años para otros sectores, ¿no? Aquí organizarnos que a base de afiliaciones, ¿a quién le pedimos afiliaciones? A la gente de los pueblos que ya trabajan 3 o 4 meses en campaña y luego viven del paro 6 meses, que son 430 euros al mes, si es que tiene suerte de poder cobrarlo, porque no todo el mundo puede pagar un sello de 130 euros al mes durante todo un año, que es lo que te piden para poder cobrar el paro, ¿no? ¿O a quién se lo pedimos? A las compañeras que viven en asentamientos chabolistas, que ni siquiera tienen papeles y no se les puede reconocer porque no están considerados como personas, ¿no? Entonces, pues nada, como decía, tendremos que ir tirando de ahí, ¿no? Y una de nuestras principales reivindicaciones, como bien decía Carolina, que es algo que apoyamos, es la regularización de todas nuestras compañeras y nuestros compañeros migrantes. ¿Por qué? Como decía al principio, en el campo nos íbamos dando cuenta de que cada vez preferían la mano de obra de la gente que venía de otros países a la nuestra. ¿Qué sucede? Que nosotros vamos a pedir trabajo al campo y te dicen, no, yo no quiero españoles. Y ves cómo están trabajando toda la gente de Marruecos, de África subsahariana, de Rumanía. Ahora ves las noticias, no, tenemos que traer mano de obra a Huelva de otros países porque la gente de Huelva no quiere trabajar en el campo. Y ahora ponemos la tele y vemos a Santiago Abascal o a otro de sus compañeros diciendo, no, es que la culpa de lo que ocurre aquí en España es de los migrantes porque vienen a quitarnos el trabajo. ¿Qué está ocurriendo? Que se están creando unos discursos de odio enormes, porque tienen la estrategia muy bien montada, están aprovechando estas manos de obra esclavas, sin papeles, como bien decía Carolina, sin estar considerados ni siquiera como personas, para explotarlas, y a la misma vez que los explotan a ellos y que los tienen viviendo como esclavos y como esclavas, como es el caso de las compañeras, que hay más de 5.000 personas viviendo en asentamientos chabolistas en la provincia sin luz y sin agua, pues a la misma vez nos explotan a nosotros, ¿no? Y sin embargo estamos cometiendo el grave error de que estamos cayendo en esa trampa y estamos culpando, en la mayoría de los casos, a las compañeras y los compañeros que están incluso más explotados que nosotras, ¿no? Y romper con ese discurso de odio nos está costando muchísimo trabajo, porque es que lo tienen montado, ya os digo, perfectamente, ¿no? Por eso una de nuestras principales reivindicaciones es la modificación de la ley de extranjería, que está ahí muy bien creada para tener un ejército de personas esclavas que sostengan al final los cimientos del país, porque ya hemos visto en una pandemia quién ha sostenido el país: las empleadas domésticas, las jornaleras, que cada vez es un sector que está más feminizado, el 80% de personas que trabajan en el campo somos mujeres, que no hemos podido parar en ningún momento, las cuidadoras de ayuda a domicilio. Entonces, ¿qué es lo que ocurre? Pues que no queda otra, ¿no? Yo, para terminar un poco, no sé cuánto tiempo llevo hablando y ahora va a hablar la compañera Nayé y demás. La verdad es que no es que estemos muy acostumbrados tampoco a dar charlas y me cuesta la vida hilar todo esto, porque hemos salido debajo de un árbol a meternos en esta movida. Pero, pues nada, simplemente hablar de eso, ¿no? De la importancia de que nos unamos, de que unamos fuerza, porque al final estamos todas atravesadas por lo mismo. Incluso muchas veces, como decía antes, eres jornalera, eres Kelly, eres empleada doméstica y demás. Y sobre todo también tenemos que aprovechar desde abajo, desde las bases, para fomentar el discurso antirracista. ¿Por qué? Porque la gente, desgraciadamente, por muy bien que tú hables y por mucho que tú hayas estudiado, el discurso académico no le va a llegar. Y menos si estamos hablando de la gente pues que vivimos en los pueblos y demás, que ya de por sí nos tienen en los márgenes desde hace muchísimo tiempo, ¿no? En esa España rural, en esa España vaciada. Y a la gente quien le tiene que transmitir todo esto somos nosotras, ¿no? Nosotras lo hemos comprobado en esta pandemia, pues que hemos salido cuando hemos podido en la tienda mismo, o incluso cuando ya acabó un poco todo el tema de la pandemia, pero que todavía seguíamos ahí, pero nos permitían salir a tomar una cerveza. Oye, ¿y tú qué es de tu vida? ¿Qué estás haciendo? Pues mira, nos hemos organizado para luchar por los derechos de la gente que trabajamos en el campo.
Ah, sí, ¿qué? ¿Cómo va la cosa? Bien, ahora estamos intentando echarle un cable a la gente que vive en los asentamientos de la provincia porque, bueno, tienen una situación más complicada y la gente... Esos son los que vienen a quitarnos el trabajo, ¿no? Y, pues mira, no son los que... Quilla que me está contando, no son los que vienen a quitarnos el trabajo. Es más, estamos ahora mismo trabajando con una compañera que tiene una enfermedad, que tiene un cáncer, como se nos ha dado varios casos, y que esta compañera pues no tiene ni para comer. Y ya hace que a la gente te dice, hostia, no me digas. Y ya, pues, ¿te hace falta algo? ¿Tú quieres que te ayude con algo, que te eche un cable? Digo, hombre, pues la verdad es que nos haría un gran favor. Y a raíz de ahí se han ido creando lazos y redes, hemos ido rompiendo con este discurso de que vienen a quitarnos el trabajo y de que son el problema que tenemos aquí en España, y se crearon cadenas de WhatsApp a través de, bueno, de los diferentes grupos que había en el pueblo, desde el teatro, desde otros grupos y demás. Y bueno, creo que desde prácticamente principios, mediados de la pandemia, hasta que ya empezó a calmarse todo un poco, todas las semanas salíamos del pueblo con varias furgonetas para ir a llevar mascarillas, para ir a llevar alimentos, para ir a llevar pues cosas de primera necesidad y demás a las compañeras y a los compañeros que vivían y que viven en los asentamientos chabolistas, ¿no? Esto ha sido un punto grande de inflexión allí en la provincia de Huelva, porque desgraciadamente el discurso racista abunda, pero ahí seguimos trabajando, ¿no? Tenemos habilitado ahora también pues un número de teléfono en el que vamos a repartir, repartimos tablillas con nuestro número de teléfono y demás. La gente nos está llamando, la verdad es que el teléfono no para, y sobre todo en plena campaña. Y bueno, a través también de las redes que hemos creado, pues estamos consiguiendo solventar bastantes historias, y no solo de derecho laboral, que eso puede ser poner una denuncia, inspección de trabajo, poner una demanda o organizar alguna protesta en la puerta de un tajo, sino que también pues estamos ayudando a compañeras, pues como decía, que tienen enfermedades graves y que no tienen recursos, a gente que los asentamientos chabolistas no les quieren empadronar en el ayuntamiento, y bueno, pues un poco de todo, ¿no? Incluso ahora nos están llamando muchas compañeras del empleo doméstico para preguntar el tema de la regularización y demás, cómo poder hacerlo. En fin, que ahí estamos llevándolo todo para adelante como podemos, pero también gracias a todas las redes y a toda la gente que nos están apoyando, pues estamos consiguiendo, la verdad es que de todos los casos que hemos tenido, hemos conseguido hasta incluso pues de varias compañeras que habían despedido por enfermar, han cobrado su baja con carácter retroactivo, ¿no? Cuando habían acabado viviendo en una chabola y estaban totalmente abandonadas y nadie las atendía, ¿no? Tenemos compañeras en los asentamientos chabolistas que nos comentan cuando tienen algún problema, tanto de ellas como de compañeras. También tenemos compañeras, por ejemplo, de Rumanía, que si se entera de alguna movida con la gente de Rumanía nos la comenta. Compañeras marroquíes que cuando, claro, de tantos años trabajando en el campo, conocemos muchísima gente, saben lo que están haciendo, y bueno, pues a través de cadenas de WhatsApp y demás hemos hecho llegar la información, y cada vez que hay alguna historia pues nos la trasladan y ahí intentamos resolverla. Muchas veces simplemente levantando el teléfono y llamando a una empresa hemos conseguido derechos para los trabajadores porque no estaban acostumbrados a esto. Llevan muchos años cabalgando con toda la impunidad del mundo, nadie había hecho absolutamente nada, los sindicatos nos han abandonado totalmente y bueno, pues ahora con el simple hecho de decir que vamos a denunciar públicamente lo que ocurre, pues ya cambia la cosa, ¿no? De hecho, hemos conseguido muchas más cosas denunciando públicamente que con denuncia a inspección de trabajo, ¿no? Que ni siquiera nos echan cuenta, ¿no? Así que nada, yo creo que más o menos, espero que me hayáis entendido toda la retahíla que he soltado por aquí. Y ahora pues va a hablar la compañera Nayé, que se va a centrar un poco más en el caso de las compañeras marroquíes, ¿no? Que es lo que ella también conoce bien. Bueno, buenos días. Muchas gracias por la invitación a la Universidad de Granada. Y bueno, pues yo voy a hablar un poco de cómo fue mi historia desde que empecé a trabajar en el campo.
Bueno, yo me llamo Nayet, de Jornalera de Huelva en Lucha. Yo llegué aquí a España en el 2005, soy de Marruecos, de Casablanca. Y bueno, lo primero que hice fue trabajar en el campo, coger aceituna. De hecho, en mi vida he visto un olivo y lo primero que hice fue coger aceituna. Así que de ahí me fui a trabajar en una empresa de arándano, lo cual ahí conocí a Ana. Pues nada, ahí trabajando muy bien. En principio todo muy bonito porque fue una novedad en mi vida, que yo nunca lo he hecho. Todo muy bien con los compañeros. Claro, yo poco a poco, cuando empezaron a venir las marroquíes con trata de origen en el 2007, ahí empecé a darme cuenta de la realidad del campo, ¿no? Los abusos, los maltratos hacia esas mujeres. Entonces, cosa que, claro, empecé yo, como ¿eso qué es? ¿Qué está pasando aquí? ¿No? Que esto no puede ser. Nada, pues poco a poco empecé a hablar con estas mujeres porque en principio yo empecé recolectando fruta y cuando la empresa supo que yo hablo muy bien el español, pues me dieron una cuadrilla. Fue yo su listera. Listera es como la que controla la calidad de fruta y la que va apuntando todas las cajas que van saliendo. Entonces ahí hablando con las compañeras y viendo lo que está pasando dentro del campo y lo que ellas me contaban, lo que le pasaba dentro del alojamiento con su encargada de los alojamientos, que es otra marroquí. Entonces pues empecé a darme cuenta de los abusos y los maltratos que hay dentro de los campos de Huelva. De hecho me contaban cosas que me dejaban un poco como ¿qué está pasando aquí? ¿No? Como al llegar bueno, voy a empezar hablando del proceso de contratación de origen. O sea, estas mujeres pasan por un proceso de traslado a la ANAPEC en Marruecos por parte de ellas. Entonces allí pues el tema de gestión burocrática y el pago de toda el visado, todo ello pasa por cargo de ella, ¿no? Entonces esos trámites corren a cargo de ella, por lo que muchas de ellas se ven obligadas a pedir préstamos, porque la mayoría de ellas vienen de pueblos, de zonas rurales, empobrecidas, son mujeres pobres, aparte que piden unos requisitos muy raros, porque como yo soy de Casablanca no puedo venir con un contrato de origen, entonces tiene que ser mujeres del campo, ¿no? Y lo que hacen es ver como, por ejemplo, tiene que ser separada, tiene que ser viuda o tiene que tener hijos a cargo. Si no, no puede venir, ¿no? O sea, una muchacha, aunque sea del campo y no esté casada, no puede venir a trabajar. Aparte que va de aquí de la empresa, va una encargada que es marroquí también, que es la que se encarga de ir a Marruecos y hace la gestión de las selecciones de estas mujeres, pues entonces hasta le miran las manos, ¿vale? Le miran las manos si las tienen arrugadas, porque si están acostumbradas a trabajar en el campo, si no, no pueden pasar por aquí. Una vez que llegan aquí a España, pues pasan otra vez por otro proceso, que vuelven a firmar otro contrato nuevo, lo cual ellas no tienen ni idea, no saben lo que están firmando porque le ponen un papel escrito todo en español y ella no entiende nada de español, no le ponen un traductor que le diga qué es lo que están firmando. Entonces estas mujeres firman todo lo que le ponen, de ahí empiezan los problemas, empiezan a darse cuenta que han firmado cosas que ellas no estaban conscientes de ello, como por ejemplo, voy a dar un ejemplo, que cuando empezamos a trabajar me doy cuenta que llegan las mujeres, se ponen a llorar, que ¿por qué? ¿Qué está pasando? Pues nada, me han quitado 280 euros de la cuenta, otras me han quitado 160, otras 70. Bueno, cuando voy yo a investigarlo por mi cuenta, mirando las cartillas y eso, es un supuesto seguro que le cobran a cada una, un seguro que no sabemos de qué es, unos nombres muy raros. Yo por mi cuenta fui a la Caixa, que es el banco que está trabajando con la empresa, y me dice el funcionario que está allí que es un contrato firmado con la empresa entre la empresa y la Caixa, sin el consentimiento de estas mujeres. Entonces, esas mujeres vienen aquí a trabajar 2 meses y medio o 3 meses y pagan 280 euros de un seguro que no les sirve de nada, porque a la hora de enfermarse o a la hora de necesitar medicina la tiene que pagar ella. De hecho, la mayoría de las veces no la quieren llevar en el médico siquiera, como el caso de una compañera que falleció el mismo día que llegó, aparte que lleva un montón de años viniendo y un montón de años pagando ese seguro. Una vez que llegó, esa misma noche falleció, pues esas mujeres le tuvieron que recoger dinero a las mismas compañeras para poder repartirla a su país.
ahí, el seguro ahí desaparece. Entonces, ¿de qué les sirve a estas mujeres pagar un seguro, lo cual ellas no aprovechan para nada? También es que son muchos casos, voy a contar lo más grave que yo he visto ahí en el campo, como el caso de una compañera diabética. Esa mujer, pues claro, ya está acostumbrada a traer su insulina de la campaña, pues esa campaña se alargó un poquillo y se ha visto sin su insulina, entonces esa mujer no podía seguir trabajando con toda la calor que hacía allí sin su medicina. Entonces fue a su encargada, le dijo que necesitaba ir al médico. En principio empezó a insultarla, a mandarla, bueno, en fin, hablarle malamente. Al día siguiente acudió otra vez a ella diciéndole que por favor, que necesito mi medicina, ¿no? Que no puedo seguir trabajando sin la insulina. Total, la llevó al médico, del médico la llevó directamente a la farmacia y le dijo que tenía que pagar 60 euros. Digo, la mujer, yo no voy a pagar 60 euros porque aparte que yo no tengo ese dinero y en mi país me da la insulina gratis. ¿Vale? Entonces, ¿qué hizo esa mujer? Pues se vino a mí, porque a mí me tenían confianza como su manijera que era, me contaban todo lo que les pasaba, aparte que yo lo veía también, yo veía con mis ojos lo que estaba pasando allí, ¿no? Entonces, pues yo le dije, mira, pues tráeme tú los documentos que tienes, el pasaporte, todo lo que tenga, y yo a ver lo que yo puedo hacer. Yo soy una trabajadora más, o sea, no puedo hacer tampoco milagros. Entonces llamé al encargado, se lo conté, la llamé a ella para que no diga al encargado que son cosas mías, pues delante de ella digo, mira, pues a esta mujer le está pasando esto, dice el encargado. ¿Eso cómo va a ser? 60 euros, eso es mucho. Digo, hombre, claro que es mucho, aparte que esta mujer está pagando un tanto por ciento de seguridad social todos los días, igual que nosotras, igual que cualquier otro trabajador aquí en la empresa. ¿Cómo le va a cobrar 60 euros? Bueno, pues tú me traes los papeles que yo voy a llevar a la oficina a ver lo que puedo hacer. Total, se llevó los papeles a la oficina, de hecho el día siguiente le dijeron que la tenía que llevar a la Seguridad Social, que tenía que firmar un papel, que yo tampoco entiendo mucho por qué no se ha gestionado el tema de la Seguridad Social a primera hora, porque eso lo podían haber hecho de primera hora, no tenía por qué llegar a mí como trabajadora más, ¿vale? Entonces firmó ese papel la Seguridad Social y ya pagó 4 euros por su insulina, ya no son 60 euros. Son cosas que pasan las empresas con estas mujeres porque, claro, si no saben el idioma, no firman papeles sin saber lo que están firmando, pues hacen con ellas lo que les da la gana, ¿vale? Si no fuera por nosotras, como yo, por ejemplo, que yo estaba haciendo la empresa, entre comillas, sindicalismo, sin saber lo que estaba haciendo, defendiendo los derechos de mi compañera, yo no tenía ni idea que existía un sindicato, yo no sabía qué es lo que era el convenio, hasta que empecé a trabajar con la asociación y ya empezamos a estudiar y ya empecé a ver cosas todavía más, cosas que yo decía, Dios mío, esto es de verdad, esto está pasando de verdad, porque yo, el tema del salario mínimo, las horas extras, yo no tenía ni idea, yo echaba horas por la tarde a punta pala y a mí no me pagaban lo que me tenía que pagar. ¿Vale? Aparte de que los abusos, el maltrato psicológico, los gritos, los insultos, son cosas que aguantamos las trabajadoras del campo y más las que están contratadas de origen porque están explotadas por dos partes, o sea, dentro del campo y en el alojamiento. En el alojamiento más todavía, porque a la encargada, si no le traen regalos de Marruecos, le traen hasta carne, oro. Si tiene que salir al mercado no hace sus compras, si no me trae un paquete de tabaco, el día siguiente no trabaja, ¿vale? Estas trabajadoras tienen que fregar el coche del encargado, que eso lo he visto yo con mis ojos, por un refresco, un paquete de galletas, ¿vale? O si no lo hace, por el año que viene no viene. Así están amenazadas siempre. Si no hace esto, por el año que viene no viene. De hecho, le pasó a una compañera que ya no vino más y ya no la he visto más aquí por los campos de Huelva, después que esa lleva un montón de años trabajando por protestar, pues ya no ha visto más aquí a trabajar. Bueno, pues también voy a hablar un poco, porque yo lo apunto todo, porque se me va la olla y me olvido de la mitad de las cosas, siempre me pasa lo mismo. Entonces, pues, el tema de la vivienda, pues a estas mujeres le cobran la vivienda, le cobran la luz y el agua, la obligan también a comprar en la tienda de la empresa, que tiene una tiendecita ahí que vale la cosa el triple de lo que vale en los supermercados, y están obligadas a comprar allí dentro de la empresa. También el tema de la vivienda, como
a ver, el convenio dice que más de 4 personas no puede haber en una habitación y son 8 personas cada habitación y son habitaciones muy chiquititas, son como unas cajitas, ¿vale? Son camas una encima de la otra y ahí no tienen dónde moverse, no tienen ropero donde guardar su ropa, no tienen un cuarto de baño en condiciones, ¿vale? Son 16 personas en una casa con una hornilla de 4 fuegos. Cuando llega Ramadán, ¿qué hacen estas mujeres? Porque tenemos una hora precisa para comer. Entonces estas mujeres cuando llega Ramadán, ¿cómo hacen su comida? Porque la mayoría quieren comer por separado, otras hacen un grupito, pero aún así no les llega. Esas mujeres tienen que ir cogiendo la B desde por la mañana para hacerse de comer. Entonces, lo que dice el convenio ahí no se cumple para nada, ¿vale? Entonces, también el tema de... quería comentar también que estas mujeres viven en zonas, en la misma empresa donde trabajan, o sea, están muy alejadas del pueblo, no tienen transporte, para ir a hacer sus compras tienen que ir haciendo los tostós o ir caminando hasta el pueblo, que son unos pocos de kilómetros. Días de lluvia, pues igual tienen que ir andando, si tienen que ir a sacar su dinero, pues tienen que ir también andando al pueblo en pleno calor. Muchas veces de ella he tenido que ir yo todos los días con mi coche llevando 2 o 3 mujeres porque yo no podía ver, no la podía ver en estas condiciones en carretera porque han pasado muchas cosas, han muerto compañeras con un accidente, han abusado de ellas sexualmente por los campos de Huelva, eso todo por no tener un transporte y por no tener unos derechos dignos como trabajadoras que son. Al fin y al cabo, los empresarios se están forrando gracias a los trabajadores, porque si no fuera por ellos, no sé qué pasaría en los campos de Huelva, no sé qué pasaría con esa fruta. O sea, si no fuera por estas mujeres que vienen todos los años y todos los que están, los trabajadores autóctonos, o sea, todo el mundo, todas las trabajadoras de los jornaleros, las jornaleras, esos empresarios no tendrían lo que tienen hoy en día. Todos los meses un coche nuevo, que si una casa en el Rocío, que si un chalet en la playa, que si... Todo eso es gracias a esa trabajadora, por lo menos tener un alojamiento digno, un transporte y claro, cumple con todos sus derechos. Lo mínimo es lo que dice el convenio, que tampoco lo cumple. Y eso lo saben desde todos los gobiernos, lo que pasa es que está todo el mundo mirando para el otro lado, claro, como que no saben nada y eso lo sabe todo el mundo. Y yo digo que para eso estamos nosotras, las jornaleras de Huelva en Lucha, eso lo hemos vivido nosotras en carne propia, entonces sabemos lo que está pasando. A nosotras no nos viene a contarnos nadie nada de afuera, eso lo hemos vivido nosotras y sabemos lo que está pasando en realidad. Entonces, por mucho que nos cierren la puerta de las empresas de Huelva, nosotras vamos a seguir luchando por los derechos de nuestras compañeras y vamos a seguir protestando hasta que algo tenemos que cambiar, aunque poco a poco es muy difícil allí en los campos de Huelva porque allí está todo muy bien gestionado entre ellos, allí nadie sale, nada de lo que está pasando en los campos de Huelva sale fuera por las amenazas, por el miedo que tiene también la gente de perder un puesto de trabajo, por lo que en Huelva lo que hay es eso, es el campo. Ahí no hay otra cosa. Entonces la gente se ve obligada a agacharse la cabeza y aguantar lo que hay, cosa que no fue mi caso ni el de mi compañera Ana, porque yo he sido así siempre, como he dicho, yo he hecho sindicalismo dentro de la empresa sin saber lo que estaba haciendo, porque es que yo iba a mi casa todos los días llorando. Todos los días iba a mi casa llorando de la historia de cada una y lo que yo veía yo allí en el campo. Llegaba el encargado por la mañana y me decía, Nayel, tiene que estirarle de la oreja, un estirón de oreja. Digo, ¿cómo? ¿Un estirón de oreja qué? Pero es estas mujeres de 50 y 60 años con toda la calor que hace ahí en el campo, debajo del plástico, dándolo todo, la pobre, sacando 30 y 40 cajas y quiere más. Y en las demás cuadrillas no pasan de 20. ¿Qué más quiere de estas mujeres? Porque son extranjeras, ya son máquinas de cosecha. Son personas, ¿no? Hay que tratarla como trabajadoras, no como máquinas. Aparte que no las tienen en condiciones, no estás cumpliendo con el convenio, lo que dice la orden GECO, vienes a exigirle cada vez más, ponle un transporte, ¿no? Aunque sea un día o 2 días a la semana, para que vayan a hacer sus compras y a fin no pasa lo que está pasando allí en las carreteras de los campos de Huelva. De hecho, pasó una cosa con una compañera
que salió por la tarde a tomar lo que fuera con 4 amigos, yo no sé, pues esos hombres pues abusaron de ella sexualmente los 4 y lo que hicieron traerla de madrugada en cuero y tirarla en las cancelas de la empresa. ¿Qué hizo la empresa? Pues coger a esa mujer tal como estaba y mandarla para Marruecos, en vez de llevarla a un hospital y investigar qué es lo que le ha pasado. Pues la han quitado del medio rápidamente hasta que nadie de los trabajadores se enteraron de lo que había pasado. Esa mujer casada, con niños, ahora mandarla a su casa, como es la cultura allí. Esa mujer lo que ha hecho es ir a casa de una amiga hasta que se recuperó y después se fue a su casa, porque si no, es un desastre. Son cosas que pasan en los campos de Huelva que nadie lo sabe. Y como yo digo siempre, para eso estamos nosotras, que vamos a visibilizarlo y vamos a alzar la voz y que llegue donde tenga que llegar. Y ya está. Yo no sé qué añadir más. No sé cómo vamos de tiempo. Sí. Otra cosa. También me gustaría comentar el tema de las mujeres que las despiden en periodo de prueba. Son mujeres que vienen del campo, de Marruecos, o sea, vienen con una idea de trabajar una temporada de 2 meses o 3. Se ven, cuando llegan aquí, se ven con otra realidad que no está cumpliendo con lo que le han dicho en Marruecos, de que va a cobrar 40 y tantos euros, que va a tener un buen alojamiento, que va a tener su transporte. Nada de eso se cumple aquí. Bueno, y por colmo pues, la echan a los primeros 15 días de trabajo. ¿A dónde va a ir una mujer en primeros 15 días de trabajo sin apenas ganar nada? No ha ganado todavía nada, no ha cobrado nada. Entonces, ¿a dónde va a ir? No tiene para alquilar una casa, no puede volver a su casa sin dinero porque sus hijos se lo están esperando para que le lleve un dinero para vivir unos meses, también un regalito, porque yo conozco a la mayoría que me viene a contar, pues mi hijo quiere que le compre una tablet, quiere un móvil, y la mayoría no pueden hacerlo. Aparte que del dinero que ganan aquí, la mitad de ese dinero va a lo que han pedido para poder venir aquí a Marruecos, al préstamo. Entonces se quedan sin nada. Aparte de la vida, de las humillaciones que viven aquí y la aguantan por necesidad. Es que yo como me pongo a hablar no termino hoy porque son muchísimas cosas, son 14 años de trabajo en el campo viendo abuso y maltrato tanto económico y psicológico que de verdad cuando yo me pongo a hablar de eso me entra hasta ganas de llorar porque es que es mucha tela. Lo que está pasando en los campos de Huelva bueno, pues yo estoy ya está temblando, la verdad.